Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. ¿Qué tal, Radio Escuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Es un gusto que nos acompañen en esa ocasión porque estamos iniciando en UJAT Conciencia, este espacio para difundir el conocimiento científico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estamos transmitiendo también en internet en radio.ujat.mx. Nuestra ubicación, Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040, XHUJAT nuestras siglas. En este miércoles 30 de junio 2021 nos encanta que nos acompañen porque esta es una producción original de la UJAT, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Agradecemos en esta ocasión a la División Académica de Ciencias Biológicas y por supuesto también a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por el apoyo brindado en la realización de este programa. Sean parte de la comunidad y compartan sus comentarios y preguntas en redes sociales. Lo pueden hacer en nuestro Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y nos encuentran como Ciencia y Tecnología UJAT. Antes de presentarles a nuestro invitado, pues vamos a escuchar algunos contenidos que hemos preparado para todos ustedes en el ámbito internacional, nacional y por supuesto en lo local. Efemérides científicas. El 29 de junio se celebran las siguientes festividades. Es el Día Mundial del Diseño Industrial, para promover el conocimiento del diseño industrial, destacando la contribución que hacen los diseñadores y académicos al ámbito social. El Día Internacional de los Trópicos. Lo celebramos el 29 de junio de cada año, para reconocer la gran diversidad y dar a conocer los retos y las oportunidades a los que se enfrentan los pueblos que los habitan. El 30 de junio conmemoramos el Día Internacional de los Asteroides. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este día para conmemorar el aniversario del impacto de Tunguska en Siberia, el 30 de junio de 1908. Este mismo día, pero de 1973, se registra un eclipse total de sol, con una duración de más de 7 minutos. Se produjo en Naga de Sníger, a las 11:38 hora local. La próxima vez que sucederá una totalidad tan larga será hasta el 25 de junio de 2150. El 1 de julio es el Día del Ingeniero. La idea de conmemorar a las y los ingenieros este día data de 1973, cuando se gestaron los primeros planes de estudio y textos para las primeras escuelas de ingeniería en América. En esta fecha, pero de 1776, se expidió la Real Cédula para la creación del Real Tribunal de Minería en México. El 2 de julio de 1876 nace Harriet Brooks, física canadiense, famosa por sus investigaciones sobre transmutaciones nucleares y radioactividad. Además, fue la primera en caracterizar el gas que hoy llamamos radón. El 3 de julio es el Día Internacional de las Cooperativas, proclamado por la ONU para celebrar el centenario del establecimiento de la Alianza Cooperativa Internacional. Y el 4 de julio de 1934 fallece Marie Curie. Fue una científica polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radioactividad. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. La Liga de la Salud. Todos los días la humanidad libra grandes batallas para sobrevivir y preservar la salud. Pero muchas de esas ofensivas las han ocasionado seres tan pequeñitos que no alcanzan a ser vistos por nuestros ojos. Los virus y bacterias son parte de estos seres microscópicos que provocan enfermedades, que al producir muchos contagios en varios países y continentes, se convierten en pandemias, generando gran caos y miedo.
En 2009 enfrentamos una de las pandemias más grandes de la era actual, la influenza H1N1, que se extendió por todos los rincones del planeta, causando miles de contagios y muertes en todo el mundo. Hoy nos enfrentamos a una nueva amenaza, un villano sin precedentes. Su nombre, SARS-CoV-2 o coronavirus, también conocido como COVID-19, que se transmite fácilmente. Un estornudo, un saludo de mano, un beso o un abrazo son formas en que una persona enferma puede contagiar a quienes están a su alrededor. Controlar la propagación del virus es tarea de todos. Pero no estamos solos en esta batalla. Hay un grupo de superhéroes preparados y comprometidos con la humanidad. Su dedicación, habilidades y conocimientos nos acompañarán para vencer a este enemigo. Ellos integran la Liga de la Salud. No usan capas, pero sí cubrebocas, guantes y batas. No tienen pistola de rayos láser, pero saben cómo enfrentar al coronavirus. Investigan, estudian y experimentan. Se desplazan por el mismo pasillo cuantas veces sean necesarias para salvar a los pacientes, para ayudar y llevar esperanza. La Liga de la Salud está luchando contra el coronavirus. Tal vez tú ya los conoces o los has visto en algún lugar. Nuestros héroes necesitan de nuestra voluntad y apoyo para salir adelante. Esto apenas comienza. La Liga de la Salud. Gobierno del Estado de Tabasco. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. UTAP. CORAT. Proyecto apoyado por el CONACYT. La Liga de la Salud. Muchas gracias por continuar con nosotros, amigos. Soy Adrián de Dios, por cierto. Y estamos aquí en UJAT Conciencia a través de Radio UJAT. Inventa y protege tus creaciones y tus patentes en el Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual. Acércate con nosotros. Te orientamos y respondemos todas tus dudas sobre propiedad intelectual. Para más información, comunícate al correo electrónico propiedadintelectual.vinculación@ujat.mx o al teléfono 9933 58 15 00, extensión 5028 y 5034. ¿Qué es una patente? Bueno, las patentes son productos, procesos o usos de creación humana que permitan transformar la materia o energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento para las y los seres humanos y que satisfaga sus necesidades concretas, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: que sea novedoso, cumpla una actividad inventiva y actividad industrial. Por ello, inventa y protege tus patentes en el Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual. Acércate con nosotros, te orientamos y respondemos todas tus dudas sobre propiedad intelectual. Para más información, comunícate al correo electrónico propiedadintelectual.vinculación@ujat.mx o al teléfono 9933 58 15 00, extensión 5028 y 5034. Nos acompaña nuestro invitado de lujo de esta ocasión, quien es el doctor Mircea Gabriel Hidalgo Mijart, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí en Radio UJAT y también un saludo a todos los radioescuchos de esta estación. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a conocerlo un poquito más a través de su biografía. Les platico que el doctor Mircea es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, con doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales por el Instituto de Ecología de Jalapa, México. Profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en nuestro queridísimo estado, en Villahermosa desde 2004. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México con el nivel 2. Ha publicado más de 30 artículos en revistas internacionales. Ha dirigido 14 tesis de licenciatura, 4 de maestría y 2 de doctorado. Su trabajo se enfocó inicialmente con ecología de carnívoros medianos, pero desde el ingreso a nuestra universidad
ha llevado a cabo trabajo de ecología, conservación y manejo en otros grupos de mamíferos. Pues vamos a tener una charla muy enriquecedora, doctor, porque además el tema que vamos a desarrollar es muy interesante. Cultivo de palma de aceite en Tabasco y precisamente del proyecto que usted lleva a cabo, efecto de los cultivos de palma de aceite sobre la diversidad de plantas vasculares y vertebrados en el estado de Tabasco. Pero doctor, antes de introducirnos de manera general en ese tema y por supuesto que usted nos lleve de la mano, vamos a escuchar esta cápsula de introducción. Cultivo de palma de aceite en Tabasco. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera menciona que la palma africana o de aceite es una planta perenne, productiva desde los 2 hasta los 28 años, proveniente de la zona del Golfo de Guinea en África Occidental. A nivel global, se han estudiado los efectos del crecimiento del cultivo de palma de aceite sobre la biodiversidad, encontrando que las plantaciones de palma de aceite tienen efectos importantes sobre los ecosistemas naturales y soportan menor diversidad de fauna que los bosques primarios. En México y particularmente en Tabasco, estas plantaciones se han desarrollado principalmente en áreas previamente deforestadas, por lo que es necesario atender el efecto que tiene la conversión a palma de aceite de estas tierras sobre la biodiversidad local y regional. Es así que el objetivo de este trabajo es determinar el efecto que los cultivos de palma de aceite establecidos en Tabasco tienen sobre la diversidad de plantas vasculares y vertebrados. En el proyecto se estimará la riqueza y abundancia de plantas vasculares como árboles, arbustos, herbáceas y epífitas, anfibios, reptiles y mamíferos presentes en 9 plantaciones del estado de Tabasco, las cuales presentan condiciones diferentes de tamaño, manejo y propiedad de la tierra. Ahora sí, doctor, los micrófonos van a ser de usted. Ya vamos a detener todo lo que estamos haciendo nosotros para que usted nos platique pues todo lo que tenga que ver en este tema que hemos venido explicando desde el inicio. Vámonos desde lo principal de cómo surge el interés por investigar este tema. Ok, bueno, mira, el cultivo de palma de aceite es un cultivo que ha crecido notablemente a nivel global, ¿no? Es un cultivo que crece y además que responde a necesidades específicas de la sociedad, ¿no? O sea, la gente siempre requerimos y siempre se ha requerido a nivel global de un complemento del uso de grasas vegetales para, en la mayor parte de las veces, para la alimentación, ¿no? O sea, estas grasas vegetales se cubren por muchas especies de plantas que pueden ser girasol, soya, cártamo, pero también una de las especies a través de las cuales se obtiene estas grasas vegetales, que como te digo la mayor parte asociadas a la alimentación, es la palma de aceite, ¿no? Entonces la palma de aceite es un cultivo que ha crecido a nivel global en gran medida y en el caso mexicano se ha expandido también bastante, ¿no? Y como te digo, responde a una necesidad, no es un cultivo que crezca simplemente por una necesidad capitalista, no, responde a necesidades de la propia población, ¿no? Por ejemplo, en México se ha expandido, en este momento debe haber en el país cerca de 100,000 hectáreas de palma de aceite sembradas, de las cuales el 90,000 se han puesto en los últimos 10 años, ¿no? Y esto responde, como les decía, a una necesidad. Es tan grande la necesidad de aceite de palma en México que importamos cerca del 70% de este aceite de palma, ¿no? Entonces, es un cultivo que crece y que se ha expandido, ¿no? Pero ¿dónde se ha expandido, no? Y de ahí viene el interés real, ¿no? El cultivo de palma de aceite viene aparejado con historias realmente de terror asociadas muchas veces a países del sureste de Asia, ¿no? En sitios como en Malasia, Indonesia, ha crecido sobre todo pensando y en terrenos que estaban anteriormente cubiertos por bosques tropicales, ¿no? Entonces de ahí viene toda esta larga historia de ecocidios asociados a la palma de aceite que han llevado a que tenga una muy mala fama, ¿no? De veras, es una fama muy mala en el cual la imagen quizá más conocida de la palma de aceite es un orangután peleando con una pala mecánica que está evitando, que está tratando de evitar que quiten
su último árbol en medio de cultivos de palma de aceite, ¿no? Pero digo, esto no, o sea, tendrá sus razones o no, pero el hecho es que en Malasia, Indonesia, esto es como se ha presentado el crecimiento de la palma de aceite. Pero esto es lo mismo que ha pasado en México, ¿no? Es una de las preguntas que es más importante para pensarla, ¿no? Esto ha pasado en México y la palma de aceite ha crecido a costa de la naturaleza, como ha ocurrido en otros países, y empieza uno a hacer un análisis. De hecho hay análisis internacionales en las cuales se ve que en países como por ejemplo en México, en Costa Rica y en parte en Colombia, este crecimiento de la palma de aceite en realidad no se ha dado sobre estos bosques primarios. No quiere decir que no haya habido algunos casos, ¿no? Yo no defiendo a nadie, de hecho ni siquiera me interesa defender a nadie, pero el hecho es que no ha crecido sobre estos bosques primarios. La palma de aceite en México ha crecido básicamente asociada a sustitución de otros cultivos o sustitución de potreros. O sea, en Tabasco el crecimiento de la palma de aceite se ha dado en sitios donde anteriormente existían potreros. O sea, originalmente hace 100 años, hace 50 años, estos sí fueron bosques, pero fueron deforestados particularmente para el uso de ganadería, y posteriormente, de 10 años para acá, se han ido sustituyendo y se han empezado a convertir en de pastizales para ganadería, se han cambiado y se han convertido en cultivos de palma de aceite, ¿no? Entonces, la dinámica en México, y como te decía, en algunas otras partes de América, ha sido diferente a lo que ocurre de la palma de aceite y su crecimiento, ¿no? Entonces, sí, esa es la primera cosa que tenemos que pensar, ¿no? Y pensando en esto, también hay que pensar cuáles son los efectos, ¿no? Los efectos particularmente en biodiversidad. Se ha visto efectos enormes sobre la biodiversidad cuando la palma de aceite sustituye bosques primarios, como las selvas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en países como México, en que esto no está pasando, en que la mayor parte de los cultivos no están sustituyendo bosques primarios, sino están sustituyendo otro tipo de cultivos, ¿no? Y eso es parte de la importancia y el interés que fue generándose para que pudiéramos llevar a cabo este trabajo. México importa el aceite de palma. El 70% del aceite que consume México es importado. Pero la mayor parte del aceite viene de Guatemala y viene de Colombia, una parte de Costa Rica, y en México se importa hasta aceite desde Indonesia, ¿no? Entonces México no es autosuficiente en la producción de aceite de palma. Entonces esto nos habla de la necesidad del país de importar y la necesidad que hay en muchos casos de incrementar la producción nacional, ¿no? Y esto es parte de lo que hay, de lo que ha ocurrido, y de hecho es parte de lo que ha ocurrido en el sentido de que muchos productores se han organizado para que la palma de aceite se vaya expandiendo y lograr mejores condiciones y lograr mejores cosas, ¿no? Entonces, en realidad México importa la mayor parte del aceite de palma que consume. Últimamente hemos abordado en el programa temas relacionados a especies de flora y fauna que han sido también introducidas a nuestro territorio, y con ello pues han impactado algunos de manera positiva y otros de manera negativa, ¿no?, en los ecosistemas locales. Por ello es importante que también nosotros realicemos estudios ustedes como investigadores, que nos permitan saber más sobre este tema y compartir el conocimiento con la sociedad, ¿no? En este mismo sentido, doctor, pues también es interesante que nos pueda ampliar más el panorama con la relación que tienen con los palmicultores y esa economía local. Ok, mira, los palmicultores tienen gran interés en el tema de biodiversidad, y este interés proviene de una certificación específica, RSPO, que es la Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sustentable. Esta certificación surgió por la propia presión que existía de lo que había ocurrido en Malasia, en Indonesia, gravísimos problemas que había generado la palma de aceite, ¿no? Entonces, muchos productores internacionales, muchas organizaciones internacionales, muchas de ellas
tecnologías de conservación. Empezaron a decir, oigan, entendemos la necesidad de la palma de aceite, pero necesitamos mejorar la producción de la palma de aceite, y en dos sentidos: desde el punto de vista de que no sea tan impactante hacia la naturaleza, y también ahí había efectos importantes asociados a violación de derechos laborales, a violaciones de derechos de propiedad. O sea, había muchísimas cosas horribles dentro asociadas al aceite de palma, y se generó esta certificación internacional que es el RCPO. Entonces muchas empresas empezaron a buscar esta certificación internacional. Uno de los factores importantes que busca entender el RCPO es que no haya efectos reducidos sobre sobre los recursos naturales, particularmente sobre la biodiversidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los productores de palma, el conocimiento de la biodiversidad en los cultivos de palma de aceite es de gran importancia, porque les ayuda y les ayuda a entender, a obtener esta certificación RSPO, y de esta forma ellos pueden entender, como palmicultores, pueden entender cómo mejorar su producción, que la biodiversidad primero no decaiga, y de forma importante la diversidad biológica existente dentro de los cultivos y en los alrededores de los cultivos también se mejore. Entonces, desde el punto de vista de relación con los palmicultores, es de gran importancia entender la biodiversidad, porque es uno de los factores importantes asociados a la certificación, y hay que entender cuáles son las ventajas de la certificación. El estar certificados con esta certificación RCPO les permite entrar y mantener mercados, de tal forma que hay grandes empresas que son consumidoras enormes de aceite de palma, de aceite de palma, que con el tiempo solo están o solo van a empezar a requerir aceite certificado. Hay empresas importantísimas en México que obtienen que necesitan el aceite de palma y lo consumen todo el tiempo. Algunas de ellas, de estas grandes empresas productoras de frituras, de las frituras que uno consigue en cualquier tienda, que ya están requiriendo a partir de este año o a partir del siguiente año, ya están requiriendo el uso de solo aceite certificado. Entonces, el estar certificados abre mercados a los palmicultores. Entonces resulta que el conocer esta biodiversidad es importante para el mercado y es importante para los palmicultores como los principales beneficiarios de este tipo de proyectos. Entonces, de ahí viene el interés mismo de los palmicultores. De hecho, este es un proyecto a solicitud real de los palmicultores, ¿no? Chispas científicas. La palma de aceite es una planta de origen tropical y por ello las mejores condiciones para su desarrollo se encuentran en regiones con clima tropical húmedo. Se debe sembrar con inicio a las lluvias, teniendo como característica la densidad de la plantación entre 143 y 160 palmas por hectárea. Es una planta perenne ya que puede vivir por muchos años. Existen palmas con una edad mayor a 80 años, pero como cultivo en producción se estima que el promedio de vida útil es de 28 años. La producción de racimos en el cultivo de palma de aceite es un proceso complejo y demorado. Transcurren entre 36 y 40 meses desde la aparición del primordio floral hasta el momento en el que el racimo maduro se cosecha. En este lapso deben pasar unos 10 meses para que se produzca la diferenciación de las flores y luego otros 17 a 25 meses para que la flor femenina sea receptiva al polen. Una vez polinizada, la flor femenina necesita de 5 a 6 meses para estar a punto de cosecha. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, amigos. Esto es UJAT Conciencia a través de Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria y en internet en radio.ujat.mx. Seguimos platicando con el doctor Mircha Hidalgo, profesor investigador de la DACBIOL, con ese tema: cultivo de palma de aceite en Tabasco. Platiquemos más en específico sobre este estudio. Ok, mira, el estudio es un estudio que que es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del Fondo Mixto entre el Estado y CONACYT. Y el estudio es
colaboración entre la federación, la universidad y varios investigadores de la DACBIOL, ¿no? El doctor Rafael Ávila, la doctora Nelly de la División Académica de Ciencias Biológicas, además de varios técnicos y múltiples estudiantes que están trabajando con nosotros. Entonces no es un estudio en el que yo trabaje únicamente, sino es un estudio en el que somos varios colaboradores, en el que lo que tenemos que llevar a cabo es tratar de entender los efectos de los cultivos de palma de aceite, pero además algo que queremos hacer es entender y buscar indicadores de biodiversidad específicos para los cultivos de palma de aceite en Tabasco que sirvan como la base para generar los indicadores de certificación para los cultivos de la región y particularmente en México, ¿no? La certificación RCPO, que es necesaria para el ingreso del aceite de palma a muchos mercados, tiene un indicador de biodiversidad, pero no pueden ser los mismos en Indonesia, que en Colombia, que en Costa Rica, que en Malasia o en países africanos. No podemos hablar de los mismos indicadores de biodiversidad, simplemente porque la diversidad biológica es diferente y las condiciones son diferentes. Entonces, la idea es que a partir de este proyecto se generen como las bases científicas para los indicadores de biodiversidad que se estarían usando para la certificación RSPO, que esté funcionando específicamente para México, ¿no? Y esta es parte de la historia de este proyecto, ¿no? Entonces, nos propusimos el trabajar con grupos específicos de organismos, muchos de ellos que responden a los cambios ambientales y que pueden apoyarnos a entender y tener unas mejores formas de llevar a cabo esta certificación, ¿no? Con la doctora Nelly estamos trabajando con su área que tiene ella mayor experiencia, que son las plantas vasculares y particularmente con epífitas. Las epífitas son todas estas plantas que viven arriba de los árboles y que en los cultivos de palma de aceite realmente crecen muchísimas plantas epífitas. Entonces se están determinando plantas epífitas importantes dentro de los cultivos, encontradas dentro de los cultivos, y se han encontrado cosas realmente interesantes. Hay orquídeas, hay helechos, hay muchas cosas viviendo arriba de las plantaciones de palma de aceite y en los alrededores de las plantaciones de palma de aceite y en todos estos fragmentos de vegetación que los propios palmicultores mantienen al interior de las plantaciones de palma de aceite. El otro grupo importante que estamos trabajando son los anfibios. Los anfibios son cosas como ranas, lagartijas, sapos, salamandras, perdón. Y estos grupos también son muy importantes como indicadores. Son grupos que responden muchísimo, se ha encontrado que responden a cambios ambientales de forma muy rápida. Entonces son indicadores importantes de los cambios. Entonces una mejora o un empeoramiento de las condiciones dentro de los cultivos o en los alrededores asociados a los cultivos nos podrían los anfibios y los anfibios podrían ser un gran indicador. Lo mismo ocurre con los reptiles, ¿no? Se está trabajando básicamente con lagartijas, con algunas especies de tortugas que se han encontrado y con algunas serpientes, ¿no? Y estos organismos responden a los cambios en diversidad. El otro grupo con el cual se está trabajando es con los mamíferos. Los mamíferos están trabajando básicamente dos grupos. El grupo de los murciélagos, que es un grupo notablemente diverso en estas regiones tropicales mexicanas, y el grupo de mamíferos medianos y grandes, que también es un grupo que responde notablemente a los cambios ambientales. Entonces buscamos estos grupos que nos podrían servir de indicadores a los cambios en la biodiversidad y que nos podrían apoyar en la toma de decisiones y apoyar en la generación de estos índices asociados al indicador de RCPO. ¿Cuáles son esos avances, doctor, en esta investigación? Mira, hasta ahora llevamos básicamente el trabajo asociado a la época de lluvias y casi estamos por terminar el trabajo asociado a la época de secas. El trabajo de campo está muy cercano
empezó a terminarse. Entonces tenemos ya como bastante buena idea de qué es lo que hay, ¿no? Tenemos arriba de 200 especies de plantas identificadas en los cultivos de palma. Tenemos especies de plantas asociadas a los cultivos de palma. Tenemos cerca de 45 especies de anfibios y reptiles. En el caso de los murciélagos son cerca de 18 especies las que hemos encontrado, y de mamíferos medianos y grandes tenemos alrededor de 22 especies que viven en los cultivos de palma. Algo importante ahí, más que la presencia de las especies, muchas veces de las cosas que tenemos que entender es la abundancia de estas especies, porque podrían estar viviendo algunos individuos, pero en realidad la mejor respuesta está asociada a la abundancia de muchas de estas especies, ¿no? Y digo, hay que ser sinceros y hay que entenderlo. En los cultivos de palma de aceite no encontramos una diversidad, o sea, a pesar de que hay especies protegidas, no es la mayor abundancia de especies protegidas en los cultivos de palma, y era de alguna forma de esperarse, ¿no? Los cultivos de palma definitivamente no son bosques no son bosques prístinos ni bosques como los que podría uno encontrar en un área natural protegida, ¿no? O bosques no perturbados. Es un área manejada. Pero esta diversidad, ahí de las cosas importantes para entender, es que esta diversidad no es muy diferente de la que hay en los alrededores, ¿no? De hecho, pensando, por ejemplo, comparado con áreas de los potreros inducidos, que son el área que originalmente, a partir de la cual originalmente provinieron estos cultivos de palma, y la cual sustituyeron, como te decía, la mayor parte de los cultivos en la zona de Tabasco sustituyeron áreas de pastizales inducidos. Y entonces la diversidad no es diferente de estas áreas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al menos los cultivos de palma de aceite no están teniendo un efecto negativo sobre esta diversidad de plantas y animales vertebrados en estos cultivos de palma, comparado con lo que hay en los alrededores en los potreros, en los pastizales inducidos. Y también en algunos casos simplemente asociado a que desde el punto de vista de una estructura del ambiente, pensando que los potreros no es más que un área de pastizales, y los cultivos de palma, pues bueno, ya tienes, aunque sea es una especie arbórea, y que es un monocultivo, pero es una especie arbórea, finalmente le da una mayor estructura y permite la sobrevivencia de organismos que normalmente no están asociados a las áreas de pastizales. Empieza uno a encontrar, como decíamos, especies como epífitas o especies asociadas a anfibios arborícolas o cosas por el estilo en los cultivos de palma, los cuales no existen bajo ningún esquema en áreas de pastizales inducidos, ¿no? Entonces, yo creo que la conclusión general es que los cultivos de palma no están empeorando la situación. De alguna forma podrían tener una mejora pequeña en la cantidad y abundancia de algunas especies, pero lo importante es que no están empeorando la situación que ocurre actualmente asociada a diversidad en áreas de manejo agrícola en el estado de Tabasco. Muy interesante lo que nos platica, doctor. Vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Esto es UJAT Conciencia. Chispas científicas. La producción de palma de aceite en México se concentra principalmente en el sureste, en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz. Actualmente el cultivo de la palma de aceite se localiza en 52 municipios de esos estados, en el que Chiapas tiene la mayor superficie sembrada con más de 43,000 hectáreas. Le sigue Campeche con más de 23,000, Tabasco con más de 16,000 y Veracruz con un poco más de 7,000 hectáreas.
Se espera que en los próximos años esas áreas tengan un aumento considerable y también se busca establecer plantaciones en Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y Guerrero. Seguimos con nuestro invitado, el doctor Mircha Hidalgo, profesor investigador de la DACBIOL. También nos puede mencionar, pues, si han encontrado algún reto o alguna dificultad que se hayan enfrentado o se estén enfrentando en esta investigación. Uno de los principales retos a los que uno se enfrenta al trabajar en condiciones de campo, muchas veces tiene que ver con el acceso a los predios, ¿no? Pero afortunadamente esa es una de las cosas que ha sido de gran importancia de trabajar directamente con los productores, y que esto es un proyecto a solicitud de los productores, ¿no? Entonces ellos nos han abierto las puertas a los cultivos de palma, ¿no? Simplemente ese es el reto al que nos enfrentamos la mayor parte de las veces en el sentido de trabajar con cultivos, que la gente no quiere abrir esto, pero pues, como te digo, tenemos la ventaja de que este es un proyecto que es una necesidad de ellos y que estamos apoyando en resolverla, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal reto y dificultad que hay, ¿no? Y bueno, tenemos ya los otros retos y dificultades asociados ya al trabajo propio de campo, ¿no? Que es el adaptar técnicas específicas que normalmente no fueron diseñadas para llevarse a cabo en áreas agrícolas, pero eso se ha llevado bastante bien trabajado, se ha logrado esto gracias al trabajo de los series de técnicos que nos están apoyando, el maestro Freddy, la maestra Santa, la maestra Adriana, la maestra Belkis o el maestro Iván, quienes han estado en el proyecto y han logrado resolver la mayor parte de estas dificultades del trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo es tremendamente desgastante, se empiezan trabajando antes del amanecer y muchas veces el trabajo de campo se termina después de las 11, 12 de la noche, porque hay que trabajar desde plantas, hay que hacer recorridos buscando organismos por la mañana, hay que hacer recorridos buscando organismos durante la noche, y en el caso del trabajo con los murciélagos, el trabajo se termina hasta las 11, 12 de la noche, como te digo. Entonces son jornadas realmente extenuantes, ¿no? Entonces no se logra sin todo el apoyo de los técnicos, de los investigadores y también de múltiples estudiantes, ¿no? En este último año este trabajo de campo se ha llevado a cabo bajo una crisis sanitaria, ¿no? Y ese es algo que hay que reconocerlo, sí ha complicado un poco el trabajo, ¿no? Porque además hay una necesidad y una obligación de mantener las condiciones sanitarias de tal forma que se prevengan contagios de COVID, y en muchas de las empresas en las que estamos trabajando solicitan y nos piden de forma muy expresa que se lleven a cabo y se mantengan estas condiciones sanitarias durante todo el tiempo. Entonces implica hacer trabajo de campo con cubrebocas, con todo esto, con todo lo que esto implica, ¿no? Y además estamos trabajando en empresas que es un requerimiento específico, ¿no? Entonces te digo que esa es una dificultad que no se hubiera presentado en otro año, pero bueno, este año se tuvo que llevar a cabo y ni modo, así es el trabajo de campo, ¿no? Y así hubo que llevarlo a cabo, pero bueno, ese es algo que esperemos que no sea algo que se tenga que presentar permanentemente, pero bueno, esa es una dificultad que normalmente no teníamos que resolver, pero bueno, ahora se ha tenido que resolver y se ha resuelto bastante bien, ¿no? Todos los elementos que hemos estado trabajando, hemos llevado a cabo este trabajo y ahí vamos avanzando, ¿no? Hablando de los avances, doctor, ¿qué publicaciones han logrado o esperan lograr con esta investigación? Mira, en este momento tenemos enviado ya un manuscrito que tiene que ver con diversidad de fauna de mamíferos terrestres. Por ahí hay algunos registros importantes de algunas especies, particularmente de especies de orquídeas que han aparecido, y algunas de ellas nuevas para el estado de Tabasco, que han aparecido en algunos de los cultivos de palma.
que son como importantes desde el punto de vista de distribución de algunas especies. Los listados específicos y de diversidad de anfibios, reptiles, de murciélagos, es parte del proceso que tenemos que publicar, y sobre todo asociados a cultivos de palma de aceite. Y creo que la publicación más importante que tiene que salir de aquí son los indicadores, ¿no? Esta serie de indicadores que tienen que mantenerse y que se tienen que lograr. Ese es creo que la publicación más importante que va a salir de este trabajo. Y un manual. Es un manual que estamos trabajando en conjunto con la Federación Mexicana de Palma de Aceite, en el que lo que buscamos dar a los técnicos las herramientas, a los técnicos específicos de las plantaciones de palma, las herramientas tanto metodológicas como analíticas para que ellos puedan llevar a cabo las evaluaciones de diversidad que son necesarias para lograr esta certificación, ¿no? De tal forma que estas evaluaciones de diversidad sean mucho más allá de solo un conteo de especies, sino que logremos puedan llevar a cabo conteos específicos asociados a cuantificar los indicadores de biodiversidad, y que puedan emitir recomendaciones para que estas cuantificaciones de biodiversidad mejoren y los indicadores mejoren, de tal forma que las empresas o los propietarios o los grupos de propietarios que están en proceso de certificación o ya se encuentren certificados, mantengan su certificación y en un futuro mejoren su valor de biodiversidad, y esta certificación se mantenga a lo largo de muchos años y puedan estar vendiendo este aceite a las empresas que están recibiendo únicamente aceite certificado. ¿Algo más que quiera añadir para despedirnos? Bueno, yo sobre todo agradecer a todos los productores que nos han permitido el acceso a sus predios, que eso es de gran importancia, a la propia Federación Mexicana de Palma de Aceite, todos los estudiantes que nos han apoyado, a todos mis colaboradores en el proyecto que hemos llevado a cabo un trabajo como creo que bastante completo, y que empecemos a ver al cultivo de palma de aceite como algo que va a crecer en el futuro, ¿no? Hay necesidades y empecemos a entender cómo se da el cultivo de palma de aceite, ¿no? Y que nos quede claro que en la mayor parte de los productores mexicanos no están la palma de aceite en México se ha desarrollado de una forma diferente de lo que hay en otras partes del planeta, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que tenemos que transmitir. El cultivo de palma de aceite en México ha sido con un crecimiento muy diferente al crecimiento que se ha dado en otros países, y sí requieren certificación y sí requieren mantener estos estándares de respeto y crecimiento acorde a los ambientes naturales de Tabasco, pero tampoco hay que pensar que es el cultivo que viene a acabar con todo, ¿no? O sea, el cultivo puede ser muy bueno, puede ser muy malo, pero creo que hay una necesidad y hay una conciencia en muchos productores de que este cultivo puede ser mucho mejor para el ambiente, porque además ellos están buscando la certificación, y la certificación es algo que incluye valores ambientales, que incluye otros valores también asociados a sustentabilidad en el trabajo, a decisiones libres e informadas de los propios propietarios y cosas por el estilo, pero desde el punto de biodiversidad están buscando mejoras en procesos para evitar y para reducir los impactos en la biodiversidad, y que están generando y están creando un ambiente en el que se pueden llevar a cabo mejores prácticas, ¿no? Tanto así que la propia federación el proyecto generó un centro de investigación que se llama el CISPalma, que es el Centro de Investigación sobre Sustentabilidad en Palma de Aceite, y que ya es un centro que empieza y se inauguró este año, y es un centro que está empezando a trabajar en muchos factores, algunos de ellos asociados a las mejoras productivas, mejoras en fertilizantes, tipos de palma, pero uno de los factores que va a estar creciendo cada vez más es el factor asociado a estos indicadores de biodiversidad, y el propio centro va a llevar a cabo investigación específica en ese sentido, ¿no? Entonces, vean a la palma de aceite como algo que va a crecer, pero hay que buscar siempre las mejores formas de crecimiento. Doctor,
A nosotros, ya para también ir cerrando como ciudadanos, ¿qué nos hace falta por comprender? Algo importante es entender que nosotros somos parte de este cultivo, ¿no? O sea, cada vez que van a la tienda y compran una bolsa de frituras, están consumiendo palma de aceite. Entonces no crean que la palma de aceite es ajena a nosotros. Todo el tiempo lo estamos usando. La mayor parte de las veces cuando ves en tu bolsita de frituras o vas al súper y dice que están usando aceite vegetal, mucho de este aceite vegetal es palma de aceite, ¿no? Entonces formamos parte de este ciclo. Nosotros lo que tenemos que empezar a hacer es ser consumidores informados. Eso es lo que podemos hacer realmente, ¿no? Al ser consumidores informados implica que busquemos que los productos que estamos utilizando provengan de aceite certificado. Eso es lo mejor que pueden hacer en muchos sentidos, ¿no? Buscar que las empresas que estamos consumiendo, a los cuales les estamos consumiendo, estén usando aceite certificado, ¿no? Afortunadamente en México, como les decía, el proceso de lograr esta certificación a muchas empresas pues, se está dando. Yo espero que en un futuro muy cercano buena parte del aceite mexicano venga de empresas certificadas, y cuando estén consumiendo aceite certificado, están consumiendo aceite que está buscando, aceite que ha cumplido con valores de biodiversidad, sustentabilidad, y bueno, que sea la decisión de comprarle a una o comprar a otro tipo de producto que esté dada en este sentido, ¿no? Y esa misma conciencia que usted nos dice, pues aplica para todos los productos, ¿no?, que estemos consumiendo, y pues ha sido muy interesante escuchar todo su conocimiento, y esperemos tenerlo en una próxima entrevista para que nos platique pues estos indicadores, ¿no?, que serán de mucha utilidad para la productividad de la palma de aceite en Tabasco. En efecto, y muchas gracias por la invitación aquí a Radio UJAT. Nos acompañó el doctor Mircea Gabriel Hidalgo Míjar, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas. Les agradecemos enormemente por habernos escuchado en una emisión más. Soy Adrián de Dios y esto fue UJAT Conciencia, y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.